Evento auspiciado por Police Security. Damos pase al inicio del evento. Listo. Muy buenas tardes a todos. Muy agradecidos, como le decíamos, por conectarse con este ASEI Learning Center organizado por el Comité de Cumplimiento Normativo de la ASEI. Me acompaña Gracia Bell Taylor, que también es miembro de ese comité. Muy agradecidos, como siempre, porque nos acompañan. En esta oportunidad, dentro de la malla curricular que tenemos en el ASEI Learning, hemos visto importante también y de coyuntura convocar a un especialista que nos pueda ilustrar y comentar sus conocimientos respecto a los aspectos laborales y la tercerización del sector inmobiliario. En realidad, este es un asunto que ha estado por estos días bastante sonando, y además creemos que el sector inmobiliario y los asociados de la SEI, por supuesto, están muy interesados en poderlos escuchar. Gracias, te doy el pase a fin de que puedas presentar a nuestro expositor y que podamos tener la oportunidad de escucharlo. Vamos a darnos unos minutos para poder leer algunas preguntas que nos tengan a bien poner por el chat, y recordarles que al final del evento, cuando ustedes hacen clic, pueden, por favor, llenar la encuesta de satisfacción. Entonces, ni más ni menos, Gracia, por favor, que presentes a Germán Lora. Creo que no requiere presentación, pero igual es importante los formalismos. Gracias. Estás en mute. Ya, perfecto. ¿Qué tal? Buenas tardes con todos. Continuando con el programa, les presento a nuestro expositor, Germán Lora Álvarez. Germán es socio de Dama Legal Advisors, catedrático universitario y máster en Derecho de Empresas por la Universidad de Navarra. Germán se ha desempeñado como ex jefe de gabinete de asesores del Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo, entre otros cargos relevantes. Adelante, Germán, con la exposición. Muchas gracias. Buenas tardes con todos. Buenas tardes, gracias por estar, David. Gracias por la invitación nuevamente. Estar con ustedes es un gusto. Creo que dentro de esta malla curricular que ustedes tienen, creo que es muy importante que ustedes conozcan un poco porque ya se ha hablado mucho del tema de tercerización, y vamos a repetirlo un poquito, vamos a refrescarlo, pero creo que en esa línea de que ustedes se capaciten en temas laborales, creo que es muy importante, considero que es muy importante que ustedes entiendan qué es lo que va a hacer SUNAFIL. O sea, ya tenemos todas las normas, tenemos todas las prohibiciones que se han establecido, pero ¿qué es lo que a dónde va a ir SUNAFIL cuando caigan sus empresas? ¿Qué es lo que va a revisar SUNAFIL, ¿no? Entonces ahí quiero un poco preparar una diapositiva, quiero un poco conversar con ustedes respecto a ello. A ver. ¿La ven, no? ¿La ven? Sí. Sí, Germán, se ve perfecto. Perfecto, muchas gracias. Entonces, yo un poco quiero que ustedes sepan, creo que con todo el tema de tercerización, entiendo que todo el tema de tercerización, la modificación de la ley, la modificación de las infracciones en la ley de inspección, la generación de este protocolo que vamos a revisar, la formación de una comisión en SUNAFIL especial para efectos de hacer inspecciones en esta materia, la defensa pública que hacen las congresistas o congresistas respecto a esta modificación. Van a ir a protestar a Indecopi, creo que el 5 de octubre van a ir a tirar piedra, como siempre, a Indecopi por estas medidas que están sacando. Y la posición del propio ministro de Trabajo, parecería que fuera su mamá esta norma, ¿no? Porque la defiende de una manera increíble. Entonces, todo esto nos hace pensar que de buenas o malas, a las buenas o a las malas, SUNAFIL les va a caer a ustedes. ¿Y qué es lo que va a revisar? Y esa es la idea que conversamos con David para poder plantearle a ustedes. ¿Qué es lo que SUNAFIL va a ir a ver? ¿Por qué los va a multar? ¿No? Y lo primero es que tengan claro que la norma sobre tercerización es una norma que entró en vigencia en febrero, se dio un plazo de adecuación. Vamos a ver que este plazo de adecuación es un poco extraño, ¿no? Pero ya a partir del 23 de agosto, ya más de un mes, esta norma está vigente.
Y ya les han... otro punto que me he olvidado, seguramente ya le llegaron cartas inductivas a muchos de ustedes para que entren en pánico en esta materia, ¿no? Entonces tenemos todo el círculo cerrado de alguna manera. Desde el 23 de agosto estamos ya en la exigencia completa de esta norma. Esto lo vamos a ver seguramente desarrollar un poquito más adelante, pero solamente para refrescar, ¿no? ¿Cuál es la principal diferencia? ¿A dónde apunta esta norma? Es un tanto a impedir, prohibir que yo le pueda entregar a un tercero mi núcleo de negocio, ¿no? Ojo que yo siempre digo que cuando ustedes quieran hacer tercerización o quieran entregarle un tercero, hagan un análisis de tres pisos, ¿no? El primer análisis que ustedes tienen que hacer, el primer piso de análisis, es cuando yo voy a tercerizar alguna actividad, la primera pregunta es, ¿estoy entregando, esa tercerización va a ser con desplazamiento o sin desplazamiento, ¿no? Permanente, ¿no? Hay una definición de desplazamiento permanente. La primera pregunta que ustedes tienen que hacerse cuando sepan que su empresa va a entregarle un tercero algo, o a entregarle un tercero, que el entregarle un tercero una etapa de tu proceso productivo de servicios y que ese tercero te mande trabajadores a tu centro de trabajo, que hay un desplazamiento de personal, ¿hay desplazamiento o no hay desplazamiento? Si no hay desplazamiento, cierran su libro laboral y no importa nada. Si es que hay desplazamiento permanente, entonces la segunda pregunta es, el segundo piso de este análisis es, oye, estoy entregando mi núcleo empresarial, mi núcleo del negocio en ese desplazamiento, en esa entrega de ese servicio. Entonces la respuesta es, no lo estoy entregando, entonces continúo. Y si mi respuesta es, sí le estoy entregando, entonces paro ahí, ¿no? Si mi respuesta, ya le dije, si mi respuesta es no entrego mi actividad nuclear, el tercer análisis es, esta empresa a la cual estoy entregando es una empresa autónoma, una empresa distinta a la mía, independiente a la mía, los trabajadores son independientes a mí. Ese es el tercer análisis que hay que hacer, ¿de acuerdo? Si son autónomas, entonces estamos bien en una figura de tercerización. Si no son autónomas, volvemos a caer en figuras de desnaturalización como en el segundo nivel, ¿no? Entonces ese es el análisis que ustedes tienen que hacer permanentemente. Ya se ha dicho que estas formas de identificar qué es el núcleo del negocio, por la razón social, por la forma, lo que identifica a las empresas con los clientes, el elemento diferenciador en el mercado, ¿no? La actividad de la empresa que le genera un valor añadido, ¿no? O los mayores ingresos de la empresa, ya está claro que estas características, estas formas de determinar el núcleo del negocio son formas referenciales. No tienen que ser ni conjuntivas, puede aparecer una por ahí, puede aparecer otra característica distinta a la que están aquí. Ya será el juez o el inspector de trabajo quien en base a estos criterios identifique cuál es mi núcleo del negocio. Y entonces, con este preámbulo, ¿qué es lo que fiscalizará SUNAFIL en esta materia de acuerdo al protocolo que salió hace menos de un mes? La resolución de intendencia de la SUNAFIL, la que está ahí, la 428-2022, estableció o aprobó un protocolo que es el 001-2022 TR, denominado Protocolo para la Fiscalización en Materia de Tercerización Laboral, que nosotros lo hemos armado, lo hemos disgregado en 10 puntos. 10 cosas te puede ir a revisar SUNAFIL en materia de tercerización. La primera es si la empresa tercerizadora, las primeras 3 o 4 son exclusivamente de la empresa tercerizadora. Son obligaciones de las empresas tercerizadoras que ustedes tienen también que chequearlas, ¿no? Pero son obligaciones de la empresa tercerizadora. La primera es, van a ir a chequear si la empresa tercerizadora a la cual a ustedes le brindan el servicio o ustedes brindan un servicio o a las que le brindan un servicio, en cualquiera de los casos, la empresa tercerizadora tiene que estar inscrita en un registro nacional.
Todo el mundo piensa que es un registro así como el registro de micro y pequeña empresa, pero no. ¿Cuál es la forma de registrarse en una figura de tercerización? La forma de registrarse es colocar en la planilla electrónica que el trabajador está siendo desplazado, que el trabajador lo desplaza. Entonces, se considera inscrita en el Registro Nacional de Empresas Tercerizadoras si durante el periodo declarado en la planilla electrónica se cumple con registrar en la planilla electrónica el desplazamiento de su personal a otras empresas. Esta es una obligación subsanable, quiere decir que si llegan y me encuentran que no he hecho ese registro, si no he consignado eso, puede ser que me van a dar un plazo para que subsane, y si no subsano, mi multa máxima, dependiendo del número de trabajadores afectados, es de 120.000 soles. Entonces, primer tema, van a ir a revisar que las empresas tercerizadoras estén consignando a los trabajadores que desplazan. Segundo tema, y esto no lo tienen muy mapeado, es que los contratos con las tercerizadoras, los contratos entre el trabajador desplazado y su empresa, la empresa tercerizadora, sean contratos celebrados formalmente. Yo sinceramente no encuentro en la norma uno que diga expresamente que los contratos deben ser celebrados formalmente, pero se deriva de una serie de interpretaciones que corresponde a la empresa tercerizadora formalizar los contratos de trabajo con los trabajadores desplazados. Obligación que si yo llego y no encuentro, subsanable. Y una multa también de los 120.000 soles. Segunda gran obligación, formalizar contratos de trabajo del personal desplazado. Tercera, también sigue siendo una obligación de las empresas tercerizadoras, ¿ok? Y la tercera obligación es la que se debe incluir en esos contratos, una locura, porque no solamente es firmar o formalizar con los contratos de trabajo con los trabajadores desplazados, sino además esos contratos tienen que tener como tercera infracción un contenido mínimo. Y en los contratos del personal desplazado tienen que tener un contenido mínimo donde se establezca que los derechos del trabajador, sea derechos relacionados a sus obligaciones laborales, a sus derechos laborales y derechos en materia de seguridad y salud y seguridad social, perdón, no son afectados. Es decir, un trabajador desplazado, en el contrato del trabajador desplazado tiene claramente que establecerse que sus derechos laborales y sus derechos de seguridad social, una tontería, una idiotez, pero así son, no van a ser afectados. Hay que establecerlo claramente en el contrato. Si no lo encuentra el inspector, puede levantar la observación. Lo segundo que hay que establecer es que el empleador, es decir, la empresa tercerizadora, mantiene la relación de subordinación con esto. Es decir, los trabajadores están directamente vinculados o subordinados a la empresa tercerizadora. Absurdo también, pero hay que colocarlo. Y lo tercero que hay que colocar, que eso sí me parece interesante, es la actividad empresarial a ejecutar, que es lo que va a hacer en la empresa principal, para qué va a ir, la unidad productiva o ámbito de la empresa principal en la que realizará la actividad. Es decir, tú vas a ir a la sede en la avenida Prolongación Parinacochas, ahí vas a estar en la sede y vas a realizar tal labor para esta empresa. Hay que ser claramente cuál es la unidad productiva o el ámbito de la empresa en la que se realizará la actividad. Obligación que también es subsanable y cuya sanción, si es que subsanable quiere decir me dan un plazo para subsanar el contrato con estos contenidos mínimos. Si subsano, no tengo multa. Si no subsano, podría tener una multa de hasta 120.000. Eso depende mucho del número de trabajadores afectados. Estoy poniendo la multa máxima. Entonces, ya tenemos tres obligaciones que el inspector va a ir a revisar en el marco de un contrato de tercerización de servicios. Cuarta obligación, también de la empresa tercerizadora, es la obligación de informar, y esta obligación tiene años, todas las obligaciones que estamos conversando ya tienen años. La cuarta obligación, lo que pasa es que la inspección no ha ido a inspeccionar esto, alguna vez lo ha hecho, ¿ya?
Pero la cuarta obligación es que antes de que el trabajador sea desplazado, se le debe informar a este trabajador, perdón, a estos trabajadores que serán desplazados, asimismo a los trabajadores y al sindicato, en caso existiese, informar que estos trabajadores van a ser desplazados, ¿no? La pregunta del millón será, oye, a todos, si el trabajador es no sindicalizado, ¿también lo tendría que informar? Parecería que no, porque no tiene ninguna relevancia que yo le informe a un sindicato de un trabajador que no está afiliado, ¿ya? Pero se debe informar a los trabajadores que serán desplazados, así como al sindicato o a los delegados de secciones sindicales, que son los delegados de cada centro de trabajo, la identidad de la empresa principal, a dónde van a ir los trabajadores y qué actividad desarrollarán, ¿no? Esa información ya debería estar, como en la falta anterior, debería estar ya regulada en el contrato, pero me vuelven a pedir lo mismo. Eso es lo que tengo que informar. Es una obligación nuevamente subsanable, y el incumplimiento ante la falta de subsanación puede generar una multa de 120.000. Entonces, como verán, estas 4 obligaciones iniciales de las 10 que vamos a trabajar están directamente vinculadas a la empresa tercerizadora. Y como verán, todas más o menos son formales y todas son subsanables, ¿de acuerdo? Con lo cual, si me cae mañana SUNAFIL, tengo la posibilidad de subsanar el incumplimiento. Ok. Quinta. Ahora sí ya comienzan obligaciones de la empresa principal, ¿no? La primera obligación de la empresa principal es informar a su sindicato o a los delegados de las secciones sindicales. Los delegados de secciones sindicales son cuando una empresa tiene varios centros de trabajo, yo puedo nombrar a 2 trabajadores que sean representantes del sindicato dentro del centro de trabajo, ¿ya? De obligación de informar a su sindicato o delegados dentro de los 5 días siguientes del mes calendario que se inició el desplazamiento o dentro de las 24 horas de producir una solicitud del sindicato, tengo que informar la identidad de la empresa tercerizadora, es decir, de dónde están viniendo sus trabajadores, cuál es la empresa tercerizadora que me está mandando esa gente, los trabajadores desplazados, así como las actividades que van a realizar. Una infracción nuevamente subsanable y de no cumplir con esa información va a haber una multa de 120.000. Es decir, la información es de las tercerizadoras a su gente y de la empresa principal a su gente. De los que voy a mandar, de los que van a venir. Son 2 obligaciones, son 2 caras de la misma moneda. ¿Sí? Esta obligación, la del punto 4 y punto 5, estaban hace años. Lo que pasa es que la SUNAFIL no hacía una reverificación. Ahora no sé por qué le han dado tanta importancia a esto, seguramente por un tema de darle mayor poder, como le están dando a los sindicatos. Pero esa es la intención, seguramente darle una importancia mayor a las organizaciones sindicales. Ya. Sexto punto. Acá viene el tema de no tercerizar actividades que sean parte del núcleo del negocio. Normalmente se van a emitir 2 órdenes de inspección para poder verificar ello. Una orden de inspección a la empresa principal y una orden de inspección a la empresa tercerizadora. ¿De acuerdo? Entonces, el inspector de trabajo va a llegar como sexta actividad, va a llegar a su empresa a verificar que ustedes no hayan entregado a un tercero actividad propia del núcleo del negocio, ¿no? Esta infracción es una infracción insubsanable y muy grave, con lo cual la multa puede llegar a 240.000 soles. Y esto no queda ahí, porque luego de que el inspector haya verificado, comprobado, según su punto de vista, en el análisis de las características que hemos visto de lo que es, o de dónde podemos colgarnos para analizar lo que es el núcleo del negocio, cuando el inspector haya logrado identificar que efectivamente es una actividad que se está entregando, que forma parte del núcleo del negocio, va a abrir una segunda inspección para que
tú lo que hagas sea incorporar a esos trabajadores que están en esta tercerización desnaturalizada, registres en planilla. Entonces te van a ir a buscar, la primera inspección va a ir a calificar si la actividad nuclear está bien tercerizada o no, o sea, si es tercerizada actividad nuclear, y la segunda inspección, amarrada a esta primera, va a hacer que los 25 trabajadores, o va a buscar que los 25 trabajadores ingresen a planilla. Esta segunda inspección dentro de esta grande, lo que sí tiene carácter subsanable, es decir, te van a dar un tiempo para que tú puedas registrar a la gente en planilla. Si no cumples con registrar a la gente en planilla, te ponen otra multa de hasta 241.000 soles. Ojo con el no cumplimiento del requerimiento también, que genera una multa importante. Entonces, como verán, no se van a quedar en el análisis de si tu empresa entregó a un tercero el núcleo del negocio, sino que van a buscar como segunda inspección que tú los metas en planilla a esos trabajadores que he podido verificar cuya actividad es la realización de actividades propias del núcleo del negocio. ¿Ok? Y entonces van a pedir que los metas en planilla, y si no los metes en planilla, entonces va a llegar una nueva multa. Otra cosa que va a tercerizar como séptimo punto es que la tercerización no sea para actividades que no sean actividades principales. Acuérdense, no sé si lo conversáramos una vez con ustedes, pero hay tres actividades. Yo he dividido las actividades de la empresa en tres. Actividad principal y actividad complementaria. Y dentro de la actividad principal está el núcleo, el core del negocio, el núcleo del negocio. Ya. El núcleo del negocio solamente puede ser desarrollado por empresas, por la propia empresa. No puede ser entregado a un tercero nunca. La actividad principal de la empresa, estoy hablando de tercerización, no de intermediación, la actividad principal de la empresa puede ser entregada, principal de la empresa puede ser entregada, puede ser de la propia planilla de la empresa, uno, puede ser tercerizada o puede ser intermediada de carácter temporal. Y la actividad complementaria de la empresa puede ser que esté en mi planilla la gente o puede ser que esté en una intermediadora. La actividad complementaria de la empresa no puede estar en una figura de tercerización. Eso es lo que va a buscar el inspector de trabajo. Insisto, la actividad complementaria de mi empresa no puede ser entregada a una tercerizadora. Puede estar, la actividad complementaria de la empresa puede estar desarrollada por trabajadores de mi propia planilla o por trabajadores de una empresa intermediadora de carácter complementario. Vigilancia y limpieza, por ejemplo. No sé por qué se les ha metido esa figura como algo importantísimo, ¿no? Importantísimo, que lo que hace es que la infracción sea insubsanable, igual que el núcleo del negocio, y la multa sea hasta de 241.000 soles. Y al igual que en el caso del núcleo del negocio, se abre una nueva inspección laboral para efectos de que esos trabajadores que yo he identificado que no realizan actividad principal de mi empresa, sino actividad complementaria, y que están en una figura de tercerización, pasen a la planilla de la empresa principal. Y si no lo hacen, porque es subsanable esta segunda inspección, si no lo hacen, nuevamente una multa de hasta 241.000 soles. Esta es la típica inspección que se hacía antes, ¿no? En materia de tercerización. Es decir, se emiten dos órdenes de inspección, se van y se revisa la empresa principal, la empresa tercerizadora, y van a revisar si estamos frente a dos empresas autónomas realmente. Si hay una autonomía económica, si hay una autonomía financiera, si hay una autonomía de provisión de herramientas, si hay una autonomía en la prestación de servicios del trabajador. Toda esa figura de la autonomía y que no sea una simple provisión de personal, esa es la típica inspección en materia de tercerización que la hacían antes, ¿no? Como verán, han sumado 9 puntos más, ¿no? Pero esta es la típica inspección, es decir, ir a verificar la autonomía. Entonces, emiten dos órdenes de inspección. Si verifican que no hay una autonomía
¿no? Que no hay autonomía en la prestación del servicio, la empresa tercerizadora no es autónoma por A o B o Z motivos, lo que van a hacer es ponerte una multa muy grave e insubsanable. Nuevamente, van a llegar y van a verificar que hay un incumplimiento y por lo tanto directamente la multa. No es subsanable. Y nuevamente se abre otra inspección donde van a requerir que esa gente que está en figura de tercerización, que no es correcta, tenga que ingresar a la planilla de la empresa principal. Y si no ingresa y no cumplen ustedes con ello, les va a poner otra multa, además de la multa de la falta de requerimiento. Entonces, como verán, el inspector llega y tu empresa terceriza actividad nuclear. El inspector llega y tú estás entregándole actividad complementaria a través de la figura de tercerización. Y el inspector llega y verifica que no hay una autonomía en la prestación del servicio de la empresa tercerizadora y de sus trabajadores. En esos tres casos, el tema es muy, muy, muy grave. Muy, muy importante. O una afectación económica muy importante para las empresas, dependiendo del número de trabajadores afectados, ¿no? Ojo que el número de trabajadores afectados, ojalá que no quieran hacer lo que hacían antes, ¿no? Lo que hacían antes era sumaban los trabajadores de la empresa principal para los trabajadores de la empresa tercerizadora para decir que esos eran los trabajadores afectados, ¿no? Entiendo que los trabajadores afectados solamente van a ser los trabajadores involucrados en la tercerización. Penúltima posibilidad de revisión por parte de la SUNAFIL. Esto es bien interesante. Lo que van a hacer, lo que supongo van a hacer, lo que creo que van a hacer, van a ir a las empresas tercerizadoras y verificar si han sacado trabajadores entre el 23 de febrero y el 23 de agosto, que son los 6 meses de plazo. Y las empresas que hayan extinguido el vínculo laboral de un trabajador y ese trabajador no haya pasado a la empresa principal, podrá ser multada. No sé si me sigue. Es decir, lo que el Ministerio de Trabajo entiende como plazo de adecuación entre febrero y agosto, no es que tú puedas, ya no quiero contratar a esa empresa, por lo tanto dejo a esa empresa tercerizadora porque en verdad realizaba mi núcleo empresarial, la dejo y por lo tanto ya no quiero sus trabajadores. No, para ellos la adecuación era incluir a los trabajadores en tu planilla. Eso es lo que están pensando, ¿ah? Entonces, si el trabajador que estaba en la tercerizadora hoy está sin chamba, hoy perdió la chamba porque por la dación y la prohibición de la norma, ellos no quieren responsabilizarse de la pérdida de chamba de la gente, entonces te voy a multar. Miren, te voy a multar. ¿Por qué? Porque el vínculo laboral del señor Pedro Sánchez no ha debido extinguirse durante este periodo de adecuación. Bueno, entonces, ¿para qué le llamamos adecuación? No, adecuación para ellos es no extinción de vínculo laboral, que el trabajador mantenga su relación laboral, sea con la empresa tercerizadora o sea con la empresa principal. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que lo que habían hecho es una norma que lo que iba a hacer era perder puesto de trabajo. Entonces ahora quieren subsanar el tema. Lo cual es una locura, ¿no? Una locura. Para mí, es una locura. Entonces, esta fiscalización está dirigida nuevamente a las empresas tercerizadoras, porque además las empresas tercerizadoras son las que se van a perjudicar del tema, y una infracción muy grave y subsanable de hasta 240.000 soles. Y finalmente, cuando una figura de tercerización, que parecería que en muy poquitos casos, cuando una figura de tercerización funcione bien, sea realmente una tercerizadora oleada y sacramentada, entonces ahí va a generarse la responsabilidad solidaria. En ninguno de los otros casos de naturalización hay responsabilidad solidaria, lo que es una responsabilidad directa de la empresa principal, porque es la que, como se desnaturaliza la relación, yo asumo a los trabajadores como si fueran míos siempre, desde el momento en que iniciaron el desplazamiento conmigo, ¿no? Entonces, solamente va a haber responsabilidad solidaria si la figura de la tercerización es una figura correcta, que cumple con todas las obligaciones. Entonces, ¿qué es lo que va a verificar como 10º punto la inspección del trabajo? Es que va a verificar
que ante un incumplimiento laboral, el empleador, la empresa principal responda de manera solidaria frente al incumplimiento laboral. Revisará el cumplimiento de las obligaciones laborales de la empresa tercerizadora y, en el caso en que no cumplan, la asunción de una responsabilidad solidaria por parte de la entidad o de la empresa principal. Esto es lo que ustedes van a tener, de acuerdo al protocolo de SUNAFIL, en inspecciones del día a día, que me imagino próximamente deberían comenzar a caer. Y eso es lo que yo de alguna manera quería preparar, ¿no? Como Eran es muy concreta la presentación, por eso que yo cuando me preguntaba por qué muchas empresas están yendo al tema de Indecopio, al tema judicial, de las acciones de amparo, ¿no? Porque, pues, un buen argumento, que si yo tengo una acción de amparo y me van a querer verificar núcleo o me van a querer verificar las obligaciones del 001, entonces yo diga, oye, un ratito no me verifiques porque estoy en un proceso judicial justamente cuestionando la normatividad del 001. Y entonces se suspenda la inscripción, ¿no? Ojo que es un buen mecanismo, no solamente para lograr un éxito que resulte inaplicable, inconstitucional la norma a la empresa, sino para poder pedir, solicitar la suspensión de la inspección de trabajo en cualquiera de las materias, no las materias que ya estaban en la ley original, sino las materias originadas derivadas del 001, ¿no es cierto? Eso es. Quería comentarles, me he tomado 40 minutos en comentarles un poco qué es lo que SUNAFIL tiene preparado para ustedes en esta materia. Quedo atento a sus preguntas, comentarios, lo que ustedes necesiten. A ver, tengo algunas preguntas. En el rubro inmobiliario, ¿qué pasa si los trabajadores de la empresa de ventas de los departamentos no quieren pasar a la empresa inmobiliaria? Los vendedores prefieren quedarse en una empresa bajo los beneficios de dicha empresa de ventas le ofrece. O sea, yo creo que ahí hay que determinar efectivamente cuál es la actividad de una empresa inmobiliaria, ¿no? O sea, no necesariamente los trabajadores de la empresa inmobiliaria, los vendedores tienen que estar en la empresa inmobiliaria. Ahí habría que analizar si la empresa inmobiliaria significa estar en una empresa inmobiliaria, la actividad de la empresa inmobiliaria significa desarrollar una actividad que es la de construcción o la de gestionar recursos económicos para hacer un edificio. Entonces la labor de ventas no debería ser core de la empresa. Por lo tanto, podrían esos vendedores estar en una tercera empresa. Los vendedores que quieran quedarse en una empresa, es que al vendedor, o sea, yo contrato a alguien, si quiero contratar directamente en mi planilla, si el trabajador quiere o no quiere. Si no quiere quedarse en mi planilla, entonces no lo contrato, ¿no? Son dos cosas completamente distintas. Pero mi primera respuesta a tu pregunta es que hay que revisar bien, porque una cosa es hacer el pan y otra cosa es venderlo. Una cosa es hacer los zapatos y otra cosa es vender los zapatos. Si bien la actividad de ventas es una actividad principal, porque sin la cual la venta no, ¿para qué construir o para qué elaborar el zapato, no? O para qué hice el pan, la venta es una actividad principal, no es la actividad core. Entonces habría que, creo yo, en esa situación, habría que definir claramente cuál es el core de la empresa inmobiliaria, a qué se dedica la empresa inmobiliaria. Y luego de definir ese core, quizás, me parece, mantener correctamente la figura de ventas a través de un tercero. Me parece. ¿Ok? Una manera de protegerse es entablar una medida cautelar. ¿Qué consecuencias posteriores podríamos tener si interponemos una medida? Una manera de protegerse es entablar una medida cautelar. ¿Qué consecuencias posteriores podríamos tener si interponemos una medida cautelar? No, ninguna. O sea, que interpongan una medida cautelar, lo único es que la caución juratoria, pero después no le veo ningún inconveniente. Me parece que dentro del proceso de amparo
es muy válido que interpongan su medida cautelar para efectos de que la medida de amparo, que al final resulte, ojalá resulte, pueda terminar siendo amparada y que hoy por hoy, la medida cautelar lo que va a permitir es que hoy por hoy las inspecciones que me vayan a realizar o las demandas judiciales no tengan efectos todavía, la aplicación de esa norma no sea para mi empresa, ¿no? Me dice otra persona, la definición de actividad nuclear principal y complementaria se sustenta en el objeto social. O sea, a ver, como les he dicho, la definición de lo que es actividad nuclear principal y complementaria, hay una definición de actividad principal en la ley, que es toda actividad consustancial al giro del negocio, sin cuyo funcionamiento el negocio no se desarrolla. Esa es una definición de actividad principal que está en la ley de intermediación. Actividad complementaria es toda actividad auxiliar a la actividad principal, cuya falta de funcionamiento no afecta a la actividad principal de la empresa, ¿no? Vigilancia, limpieza, mantenimiento, mensajería, son actividades complementarias. Entonces, ¿cómo encuentro esa definición? Esa definición la tienen que armar ustedes. Para mí esa definición la tienen que armar ustedes sustentados en su objeto social, sustentados en su actividad que más plata le da, sustentados en la actividad que la gente los conoce, sustentados en la actividad que le da un valor agregado, etcétera, ¿no? Ustedes tienen que elaborar eso y ustedes tienen que demostrar eso ante una fiscalización o ante un proceso judicial. Por eso que creo que lo importante, yo lo he hecho con muchos de mis clientes, es sentarse en la mesa y definir cuál es mi actividad principal, cuál es mi núcleo de negocio y cuál es mi actividad complementaria. Y uno mismo, sobre la base de la información que uno mismo recoja de mi objeto social. Y si, por ejemplo, no coincide mi objeto social con lo que más gano, porque en verdad la labor de pintura no la hago, la saco, pues. La saco de mi objeto social, modifico. Eso es lo que pasó en México. Métanse a ver qué sucedió en México. Nosotros hicimos una charla cuando salió esta norma comenzando este año, en febrero, hicimos una charla con una abogada mexicana que es de un grupo afín a mi estudio, y la abogada mexicana dijo que una de las cosas que más se había modificado son los objetos sociales de las empresas, tanto de la empresa principal, fundamentalmente la empresa principal, la que recibe los trabajadores, como de la empresa tercerizadora. Entonces, no estamos muy lejos de tener que hacer eso, ¿no? Cuando yo haga una definición de cuál es mi actividad principal, mi core y mi actividad complementaria. A la fecha, algún ejemplo de fiscalización realizada a una empresa inmobiliaria, no, porque todavía no hay inspecciones, por lo menos en la materia de la actividad nuclear, yo no he visto. Lo que he visto es cartas inductivas donde la inspección de trabajo va y revisa, va y les manda una carta diciéndoles que va a ir a revisar. Ustedes se pongan en orden de manera unilateral porque va a ir a revisarlo. No he visto hasta ahora una empresa inmobiliaria que haya tenido, además, como recién han comenzado hace un mes, seguramente si ha habido alguna inspección, recién está en una etapa de investigación, no hay todavía ningún resultado. Seguramente a final de año tendremos algunos pronunciamientos importantes en materia en general de fiscalización en este tema. Por favor, explicar las 3 primeras preguntas que se deben hacer para definir el tema del desplazamiento. Los tres pisos que mencioné. No sé qué. Sí, creo que son los 3 pisos que mencioné. Sí, los tres. Ok. El primero es cuando yo le voy a entregar a un tercero un servicio o una actividad de mi empresa, es primero decir si esa entrega va a ser con desplazamiento o no. Es decir, yo puedo hacer una actividad, no sé, hacer pantalones en mi empresa y mi empresa queda en Trujillo y contratar a una empresa en Gamarra para que me haga pantalones también. Ahí no hay desplazamiento. Entonces, a pesar de que haga mi core, hace jeans igual que yo, hace pantalones igual que yo, pero como no hay desplazamiento, las normas laborales no entran. Entonces, mi primer análisis es, oye, ¿hay desplazamiento o no hay desplazamiento? No, no hay desplazamiento. Entonces, el tema quedó ahí, no tengo que hacer ningún análisis mayor. Si los trabajadores van a venir a mi empresa, a mi centro de trabajo o a mi centro de operaciones, entonces la segunda pregunta que me hago es, ¿esa gente que va a venir va a desarrollar mi actividad nuclear, mi core, mi núcleo del negocio,
Si me dicen, no, no va a desarrollar, sí va a desarrollar el núcleo del negocio, entonces ahí quedó, no puedo hacer esa transferización. Si me dicen, no, no, Germán, no va a desarrollar núcleo del negocio, entonces sigo avanzando. Entonces, cuando ya mi tercera pregunta es, oye, esa empresa que va a destacar personal, pero que no va a realizar núcleo del negocio, ni va a realizar actividad complementaria, esa empresa es autónoma, realmente tiene plata, las herramientas de trabajo, las computadoras se las da él a sus trabajadores, le asumen los costos a los trabajadores, los viajes, o todo lo hago yo. Y es una mera o simple provisión de personal. Te dicen, no, 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 es autónoma, es una empresa muy conocida en la materia, completamente autónoma. Perfecto, la tercerización va. Si te dicen, no, 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 es una empresa del grupo, que la hemos hecho con el gerente general, ahí creadita, ¿no? Puesta sostenida con saliva nada más para que no se caiga. Entonces, oye, ahí vas a tener un problema también de naturalización. ¿Ok? Dice otra persona, la denuncia por barrera burocrática contra el Indecopi, la cual aún no ha sido admitida a hacer un procedimiento administrativo en curso, me permite. No, lo que te permite sustentar ante SUNAFIL es una demanda judicial, ¿no? O sea, tú le dices a SUNAFIL, oye, otra institución administrativa está viendo mi tema, SUNAFIL dice, bueno, otra institución administrativa no es, no es un poder judicial, entonces no te permitiría sustentar. Creería yo. Si la venta, entonces, no estoy diciendo que sea complementaria. Perdón, ¿no? Germán, un poco Sí. para digamos, cerrar la pregunta. Probablemente la denuncia no, pero sí hace quizás dicta una medida cautelar. Ah, o sea, claro. la denuncia claro, en sí no, pues, ¿no? Claro, pero en judicial la sola presentación de la demanda sí te Claro, permitiría. claro, pero aquí en Barrera, Indecopi sí ha estado emitiendo medidas cautelares, que es distinto. Sí, No denuncia, pues, no la denuncia sí, propiamente. sí. Me parece a veces muy light la medida cautelar, la actuación de Indecopi, me parece bien, ¿ya? Pero muy light porque la actuación de Indecopi es que te dice que la norma no fue publicada previamente, ¿no? Entonces, es un sustento que no todas las normas son publicadas, a pesar de que hay una norma en el convenio del TLC que dice que las normas se requerirán ser publicadas previamente para que la gente opine, pero nadie lo cumple, no todas las normas son publicadas, pero bueno. Y además, el segundo argumento que lo da para muchas empresas es que las actividades son actividades especiales, ¿no? Que tienen un régimen especial, ¿no? Entonces, para una fábrica de gaseosas no es aplicable, ¿no? Bueno, si la venta es entonces, yo no he dicho que es actividad complementaria, digo que es actividad principal. Por eso, ahí, entonces, ¿cuál sería el core de la empresa inmobiliaria? Si usted me dice que la empresa inmobiliaria es una empresa que se dedica a vender y eso es su core y para eso nace una empresa inmobiliaria, que no creo, no sé, ustedes conocen mejor que yo ese tema. Si ustedes consideran que la empresa inmobiliaria se dedica a vender, entonces sí estaría entregando su core. Pero no sé si esa sea la actividad de una empresa inmobiliaria. Creo que hace muchísimo más que vender. Construir, recoger fondos. O sea, por eso le digo, el éxito de esto, yo lo he trabajado con muchas empresas, es sentarse a determinar cuál es mi core, cuál es mi actividad, cuáles son mis actividades principales, no solo son varias, y cuál es mi actividad complementaria. Pero no sé, porque si usted me dice, oye, si la venta es una actividad complementaria, entonces, ¿cuál sería el core de alguna manera me está diciendo que la actividad, que usted entiende que la actividad principal de una empresa inmobiliaria es la venta? No sé si eso sea así. Si es así, entonces entregárselo a un tercero sí es caer en la prohibición de la ley. Dice, la tercerización aplica para el rubro de construcción, tercerizar parte de la mano no aplica. Lo hemos conversado varias veces, siempre se dice que la actividad de construcción es una actividad especial, ¿no? Como actividad especial, el sistema que tiene de contratación, tanto laboral como civil, como de obra, etcétera, es un sistema que escapa de la figura de la tercerización común. No existe ninguna, como en el sector, por ejemplo, en el sector minero existe una ley de contratas mineras. En el sector agrario existe una ley de contrata minera, una norma que regula la tercerización en la actividad agraria. En el caso de ustedes, yo lo conversaba ayer con unas personas, y no hay una norma que regule la contratación de todas las empresas o la subcontratación de todas las empresas que intervienen en la actividad inmobiliaria, ¿no? A través de contratas y subcontratas.
pero considero que el régimen es un régimen que se rige por sus propias normas que están dadas en la práctica, y que por lo tanto la tercerización no debería, esta prohibición no debería afectar, porque la naturaleza del servicio es así. Lo digo sin la existencia, como existe en otros regímenes, de una norma específica. Sería genial que exista en la Constitución Civil una norma que regule estas contrataciones y subcontrataciones de una manera específica y digamos, bueno, esa contratación del sector de construcción civil está regulada por una norma específica, como insisto, sucede en otras, ¿no? Pero por la actividad, es como por la actividad, como se desarrolla la actividad de ustedes, parecería que esta figura de la tercerización, por lo menos en la práctica, no debería aplicar la prohibición. Si un inspector o un juez es estrictamente legal, quizás podría haber ahí algún problema. Sí. O sea, no les digo que va a misa como va en el caso de las mineras o como va en el caso del régimen agrario. ¿Cómo van los procesos iniciados contra el reglamento anti-Indecopi y el Poder Judicial? Ya saben que el proyecto derogatorio que existe ya. El proyecto derogatorio nunca va a salir. O sea, no, eso no va a salir porque no hay quórum para votar por él. ¿Ya? Eso lo tenemos que ver claro. No, muchos abogados nos inventaron el tema, no te preocupes, va a salir. Yo en principio creo que no va a salir. Yo conozco a gente dentro del Congreso, soy muy amigo de la expresidenta del Congreso, y ella siempre me decía, no hay quórum, no hay quórum, no hay quórum. Lo que está haciendo la congresista de la Comisión de Economía, Barbarán, es tratar de generar espacio de discusión para que la Comisión de Economía entre en razón de que es una norma que va a afectar puestos de trabajo y de alguna manera llevar esa situación al Congreso, al Pleno, pero no hay, ¿no? Entonces, eso está un poquito complicado. Y como verán, el hecho de que la norma salió en febrero y que todo el mundo inició demandas y que creyeron que íbamos a llegar con las demandas ya resueltas al 23 de agosto, llegamos al 23 de agosto y todavía no hay una demanda de fondo, hay medidas cautelares en el Poder Judicial que se han dictado, ¿no? Lo que han habido también son pronunciamientos en primera instancia, Indecopi, hay un pronunciamiento que tiene alcance general, ese pronunciamiento para tener alcance general tiene que tener una sentencia de segunda instancia y ser publicado en el Diario Oficial del Peruano, lo cual todavía estamos bastante lejos. Si hoy les cae Sunafil, la única manera de defenderse va a ser si tienen una medida cautelar o se han interpuesto alguna demanda de amparo, ¿no? Para una inmobiliaria que, por ejemplo, contrata a Pricewaterhouse o a otra empresa para que realice servicios de elaboración de planillas y actividades de asesoría contable son consideradas como actividades principales, núcleo no es, eso lo tengo clarísimo. De arranque le digo que el núcleo no es, yo le entrego a Price mi planilla y no es actividad nuclear. No, para eso la inmobiliaria no se creó para administrar planillas, ¿no es cierto? Entonces la actividad nuclear no es. Yo creo que es actividad principal porque tengo que pagar planilla, administrar y tengo que ver, me parecería que fuera una actividad más principal que complementaria. Yo la dejaría, porque a ver, si la entendemos como complementaria, lo que van a tener que hacer ustedes es que se convierta en una intermediadora, lo cual tampoco tiene mucha lógica, ¿no? Si la empresa construye proyectos de vivienda y terceriza la construcción, podría considerarse, eso es lo que acabamos de conversar, sí. O sea, en el sistema que ustedes tienen de que yo subcontrato a alguien, a una constructora, para que me realice la construcción, esta a la vez subcontrata a 20, 30 personas para que realicen esa actividad de construcción ya en específico, el techo, el piso, la electricidad, los pozos, etcétera, y voy contratando en el giro, o sea, en el papel, mejor dicho, en el papel, sí, pues yo le estoy entregando la construcción cuando yo soy una empresa de construcción. Entonces, teóricamente, parecería que eso fuera un riesgo. Lo que yo les digo es que en la práctica ustedes tienen un sistema tan antiguo de este sistema de contratación y de subcontratas y de responsabilidades entre cada uno de ellos que quizás pudiesen argumentar que no les aplica la ley de tercerización, ¿no? Me parece que podrían hacer ese trabajo, ¿no?
Yo sí creo que los brokers de ventas es una actividad que lo pueden especializar. Siempre que tengan claramente definido que yo creo que es así, ustedes son más capos en ello y saben mejor que yo creo, por lo menos yo un ajeno a la actividad inmobiliaria, yo siento que una inmobiliaria no es su actividad core el vender, es la parte final o una parte importante de mi actividad, pero no la core, no la nuclear. ¿Y la podría entregar un tercero? Creería yo que sí. A ver, dice, la construcción es un negocio totalmente distinto al inmobiliario, ¿no? Por eso les digo, ustedes tienen que definir, tienen que tener claro qué es lo que hace uno y qué es lo que hace otro, ¿no? Yo entiendo eso porque lo he conversado también, que la inmobiliaria no necesariamente es una constructora, porque no construye. Puede ser un centro donde busque financiamiento, busque ingreso de gente para poder construir, ¿no? Dice, la construcción es en realidad solo un insumo más, como es el terreno, el diseño, el licenciamiento, etc. Es muy difícil pensar que una empresa que desarrolla proyectos inmobiliarios se haga, por ejemplo, de activos de contratistas, como por ejemplo, ¿no? Es un argumento válido para lo que estamos conversando en el día a día de ustedes, ¿no? El no hacerse cargo o no construir, perdón, no hacerse cargo la inmobiliaria, por ejemplo, de grúas o de equipo pesado, ¿no? Además de la actividad que no es permanente, es una actividad temporal también, ¿no? Entonces, hay varios argumentos para decir que ustedes tienen un sistema distinto al cual no entra el tema de contratación. No sé cuál será la posición que vaya a tener el ministerio en el negocio inmobiliario, no sé sinceramente, no. Habría que ver, eso lo tendríamos que ver, no el ministerio, la inspección, ¿no? Pero a ver, una cosa que pueden hacer ustedes, que a veces es un riesgo y a veces no, es solicitarle un informe al Ministerio, no de Trabajo de repente, al Ministerio de Vivienda, ¿no? O de Construcción y Vivienda, o al Ministerio de Vivienda, al Viceministerio, donde sea, al ente, y les pregunten ustedes cuál es la actividad. Por ejemplo, lo ha hecho el sector eléctrico. Creo que lo consultó el Ministerio de Energía y Minas, y les dijo, por ejemplo, que el mantenimiento de las redes no era core, no era actividad principal, ¿no? Pueden, ahí tendrían ustedes que verlo con la asociación de repente, e ir tanteando un poco, porque siempre es importante cuando uno le hace una pregunta, saber más o menos cuál va a ser la respuesta, no es bueno ir con los ojos cerrados. Pero en esa línea, quizás en la pregunta que me hace Juan Pablo, creo que sería interesante poder trabajar una pregunta en esa línea a una entidad competente, ¿no? A una entidad, véanla ustedes cuál fuera, ¿no? No sé si, pero me parecería que si quieren un poco tener esa claridad y con un informe de una empresa tercera, de una entidad del Estado sería mejor. Trabajo una empresa de construcción y subcontratamos servicios, por ejemplo, de topografía, movimiento de tierra, no sería nuclear. Sí, insisto, una empresa de construcción se debería dedicar a la construcción, si así lo tienen en su proyecto social, y así funciona, y así el día a día funcionan, lo lleva a ello. Y le entregan a una parte del proceso de construcción a un tercero, alguien podría entender que efectivamente está realizando actividad nuclear de la empresa. Salvo que puedan ustedes, dentro de las 30 actividades o 40 actividades, no sé cuántas pueden darse en una construcción, van a diferenciar cuál es la core de construcción y las demás entregarse en un tercero. No sé, pues, la electricidad entregarse en un tercero, ¿no? Como conversábamos ayer también, la apuesta de mamparas, entregarse en un tercero, pero como un contrato de suministro, por ejemplo, no de prestación de servicios o de obras, sino de entrega y colocación de las mamparas a Miyazato, a las lunas, no sé. Eso también podrían ustedes trabajarlo de esa manera. Es decir, tratar de entender que tu actividad, mi actividad es de construcción, yo hago actividad de construcción, pero dentro de la actividad de construcción hay una actividad nuclear y que la demás, electricidad, el poner las lunas y todo, no es mi actividad principal. Por ejemplo, ¿no? Yo lo recomiendo así. También contratamos la seguridad, salud ocupacional, tendríamos que revisar su contratación. Lo que pasa es que el tema, yo creo que
la seguridad y salud ocupacional es una figura de actividad principal, porque es necesaria para la actividad diaria de la empresa. Y tendría que hacerlo, a ver, ojo que si ustedes contratan seguridad y salud en el trabajo y la contratan con la Clínica Internacional, y la Clínica Internacional está acá en la Avenida del Polo, entonces no hay desplazamiento. No se preocupen cuando no hay desplazamiento, ¿no? Si contratan a la Clínica Internacional y la Clínica Internacional le manda gente a la empresa, ahí sí comienza a preocuparse, porque ahí sí hay desplazamiento, ¿no? Sunafil está enviando cartas de empresas pidiendo que colaboren que estén en cuarta categoría por un determinado lapso de tiempo que pasen a quinta. ¿Eso tiene sustento o se refieren a la tercerización? No, está mandando cartas para el tema de... Sunafil siempre le interesa tener como prioridad el registro de trabajadores en planilla. Siempre. Ellos hemos metido a 20.000, a 30.000, entonces creen que la manera más fácil de hacer eso es asustar, mandando una carta diciéndole, me he dado cuenta que no tienes trabajadores muchos y por lo tanto te conmino a que tus trabajadores que tienes en recibo por horario los metas en planilla, bajo apercibimiento de una inscripción. Si los tienes válidamente contratados bajo la figura bajo la figura del contrato de locación de servicios, yo no me haría ningún problema. Si tienes a la secretaria contratada bajo locación de servicios, yo te recomendaría que lo vayas metiendo a planilla, ¿no? Dependerá de qué tan contingente sea tu situación, ¿no? Nosotros somos una empresa inmobiliaria, actualmente subcontratamos el servicio de construcción a todo costo, casi el 80%. ¿Cuál sería mi núcleo de negocio? ¿Es correcto continuar con el mismo modelo de trabajo? Lo que vengo repitiendo, ¿no? Es decir, entiendo yo que ustedes tienen un sistema de trabajo especial, ¿no? Que de alguna manera, por la forma en que vienen trabajando hace mucho tiempo, en la línea de lo que usted correctamente ha descrito, que son casi el 80%, debería tener mucha fuerza eso, además de lo que han dicho claramente. Yo no soy una empresa que tenga la posibilidad de contratar una grúa, etcétera, etcétera, todas las herramientas de trabajo, ¿no? Es como que a Uber le quieran imputar todos los trabajadores y todos tendría que Uber contratar. O sea, si a Uber me dicen, oye, Germán, tiene que todos los trabajadores de Uber ir a la planilla de Uber, entonces Uber tiene que comprar a todos los taxis, ¿no? O no, entonces no resulta lógico, ¿okay? Entonces, insisto, no existe en la actividad que ustedes tienen una norma que claramente diga que las actividades de contratación y subcontratación de ustedes están reguladas por un régimen especial, ¿no? Ese régimen especial que le podríamos llamar podría estar sustentado en cómo actúan hace 80 años ustedes, ¿no? Cómo funciona, cuál es la situación del régimen, de cómo se construye en el Perú, ¿no? Yo, inmobiliaria, tengo un terreno de repente, o tengo la plata, contrato una empresa constructora, esta empresa constructora lo que hace es, se encarga a ella, muy pocas veces, otras veces le entrega a terceros que realicen la construcción, ¿no? O sea, yo construí una casa hace 3 años y entiendo más o menos cómo funciona, ¿ya? Entonces, yo como abogado no me sentiría 100% seguro de decirte esa figura de decir que están excluidos de la excepción de contratar núcleo empresarial es una figura que va a misa, es indestructible. No me siento tan seguro. Si tú eres una empresa minera, me sentiría seguro porque hay una ley de contratas mineras. Ahí sí me sentiría seguro, ¿no? Pero en el caso de ustedes, tendría que trabajarse un argumento bien sustentado de decir que la forma que ustedes trabajan es una forma donde la figura de la tercerización de servicios establecida en la Ley de Tercerización de Servicios del año 2009 y sus modificaciones no entran. Eso es lo que hay que trabajar. Somos una inmobiliaria y mi núcleo del negocio son las ventas de departamentos. Bueno, si tu núcleo del negocio tú ya lo determinaste, pero sin embargo tengo como subsecundario la construcción de edificios. Lo que pasa es que lo que me estás diciendo son características formales de lo que podría ser, ¿no? Pero no construimos. Ojo que ya ha dicho la Sunafil, si ustedes, hay una serie de preguntas que se hacen, una serie de preguntas que le hace la Sunafil al Ministerio de Trabajo para que el Ministerio de Trabajo responda respecto a lo que usted me acaba de decir. Y le dice, no es tan importante lo que está en el papel, es importante ver en el tiempo qué actividad ha realizado la empresa.
O sea, es importante ver qué dice el papel, pero más importante de lo que dice el papel, primacía de la realidad, lo dice expresamente en el informe, primacía es ver qué está haciendo hoy la empresa, porque una empresa puede haberse creado para vender zapatos y hoy lo que está haciendo es comercializando, no sé, comercializando carros, por poner una tontería, ¿no? Entonces no es importante, o mejor dicho, es un punto importante el hecho de ver qué hay en el objeto social, qué hay en MISIU, ¿ya? Pero lo relevante para el tema laboral, para el tema tributario, del SAT, no me interesa, pero para el tema laboral es qué es lo que actualmente hago. Y eso que actualmente hago hace un buen tiempo, que es vender, ¿lo hago con mi gente o lo hago con terceros? Eso es el tema. Entonces yo creería que lo formal ayuda, pero o lo formal ayuda o perjudica, pero lo que más incidencia tiene en esto es qué es lo que realmente haces en los hechos, primacía de la realidad, ¿cierto? A mí, por ejemplo, yo soy abogado de empresas de telefonía y yo les digo, oye, cualquier persona de la calle, el común de la calle, cree que tú vendes celulares. Entonces va a creer que la persona que está en el centro comercial Jockey Plaza vendiendo el celular de Claro, de Movistar o Entel, tiene que estar en la planilla de Entel porque le vende el celular. Y ellos no venden celulares. O sea, Claro, América Móvil, Movistar y Entel no venden celulares. Lo que hacen es tirar redes para la comunicación celular, pero no venden. Pero el público entiende que sí. Y un juez entendería que sí. Entonces, ahí el ejemplo que les acabo de poner es un ejemplo en la línea de la identificación que alguien pueda tener creyendo que la actividad principal de Claro es vender celulares. Y no es así. Entonces ahí está el éxito o fracaso de Claro. Tener que demostrar eso no hacen ellos. Y ese es el éxito o fracaso también en el caso que estamos conversando. A ver, Germán, perdóname. Sí. Yo sé que estamos todos escuchando tu respuesta, pero igual vamos a dar unos minutos más para terminar de atenderlas y dar quizás Ya, por finalizado. estas dos últimas. Hay dos o tres. No, está bien, está bien. Y sé que Gracia también había levantado su mano y bienvenido a poder seguir. Lo que pasa es que igual no queremos abusar de tu tiempo. No te preocupes. Ya, estas dos y una tercera y ya está. Se debe entender que una constructora puede tercerizar, subcontratar mano de obra de otra constructora, incluso de la misma inmobiliaria que lo contrató para la ejecución de la obra. A ver, se debe entender que una constructora puede entregarle a un tercero, subcontratar mano de obra de otra constructora. O sea, sí, lo puede hacer, pero lógicamente ahí va a haber una actividad nuclear, el núcleo del negocio. Incluso de la misma inmobiliaria que lo contrató para la ejecución de una obra. Sí, pero ahí, y a la inmobiliaria también mano de obra, pero no, a la inmobiliaria le pido mano de obra o es alguna actividad distinta. Lo que estoy entendiendo es que están dos opciones, ¿no? Es que otra empresa me trae la mano de obra o la misma inmobiliaria me trae la mano de obra, ¿no? Y ahí como que se invierten los papeles, ¿te has dado cuenta? Es como que yo te doy a ti construcción y tú a mí me das mano de obra. ¿Sí? Claro, no. Sí, ahí el problema está en que el trabajador sería una mera provisión de personal y eso no puede darse, más que el tema del núcleo de la actividad. No nos olvidemos, y esto lo está pasando en muchas empresas, estamos en el análisis de la actividad nuclear, en el análisis de la actividad nuclear y el núcleo del negocio y se nos va por un costadito el tema de la falta de autonomía. Entonces, en la pregunta que me están haciendo, ojo con que el trabajador sea un simple provisión de trabajador y eso no puede hacer una tercerización. El trabajador tiene que venir con todos sus implementos a trabajar. Entonces, no puede darse una simple provisión de personal. Eso, por favor, no se olviden, porque estamos enfocados y muy preocupados en el tema de la actividad nuclear, pero se nos está yendo por el costadito que la prestación de servicio no es autónoma. A ver, este año tomamos la tercerización de construcción, pero las partidas de electricidad, sanitaria y colocación de inmuebles se contrató directamente. Tomamos la tercerización. Si tuviera una revisión también podría considerar que es tercerización. Lo que pasa es que es una buena pregunta, porque se tiene tercerización cuando me brindan un servicio, me realizan una obra.
¿no? Hay situaciones de solamente, por ejemplo, lo que conversábamos, ¿no? El suministro de las lunas. Le compro lunas a Miyasato y ellos lo que hacen es vienen y me lo colocan, ¿no? Entonces parecería que más es una compra de un producto con un valor agregado que es la colocación. Es cuando compro un producto en Saga, compro un producto de un televisor, pero vienen y me lo instalan, ¿no? Entonces, más es la compra de un producto y podrían sacarlo por ese lado, ¿no? Para no entrar en temas de tercerización, en algunos casos, ¿no? Y la última pregunta, ¿cuál era? Gracias, creo que tenías igual querías puntualizar algo respecto al tema de ventas. Hola, sí, no, no es un tema de ventas, es en general, quizás te hayan preguntado y no escuché bien la respuesta. En el sector inmobiliario se trabaja siempre con las SPVs, ¿no? Cada SPV o vende o alquila, y las SPV son cascarones y no tienen nada de personal. Sin embargo, el SPV es la que factura y la que genera el ingreso. Pero esa SPV lo que hace es contratar a otra empresa del mismo grupo o no, que le hace toda la gestión. Entonces mi consulta es, efectos de esta ley, ¿cómo funciona? Lo que pasa es que parecería que fuera un back office, ¿no? Una especie de apoyo en back office de toda la actividad, seguramente contable, Todo, contable, absolutamente ¿no? todo. Todo, ¿no? Y Todo. los back office no deberían ser una figura de tercerización digo, los back office, ¿no? Si hay otras actividades, ahí sí me preocuparía. Pero, por ejemplo, si yo soy de la misma empresa del grupo, porque yo entiendo que se forman a veces empresas por cada una de las obras, ¿no? Entonces no voy a tener asesor legal, recursos humanos, no que utilizo la empresa, llamémosle madre, ¿no? Entonces, esa actividad es sin desplazamiento, ¿no? Es una actividad que yo estoy realizando en las oficinas de la empresa madre, para una empresa, ¿no? Tercera. Yo no vería ahí problemas de tercerización, porque si bien es cierto, estoy realizando una actividad legal para la empresa esta que se ha creado solamente para construcción de un edificio, no hay en principio desplazamiento ni menos desplazamiento continuo. Ya, perfecto. Igual Y además, también, perdón, en México cuando se modifica la ley y se prohíbe la tercerización, se deja los back office como una figura válida. Entonces, eso también es importante. perfecto, mientras que esté dentro del mismo grupo empresarial, estamos bien. Correcto, correcto. Quizás, gracias, más que eso, es el factor de no desplazamiento, que es uno de los requisitos para que haya Correcto. tercerización. O sea, yo estoy sentado en la oficina madre redactando contratos de la otra empresa, válido, ¿sí? O sea, lo que Claro, ahí claro, los SPVs no tienen oficina. La oficina está en el mismo lugar, ojo, todas tienen correcto. el mismo grupo. Lo que pasa es que ahí puede haber otro tema distinto, que es la confusión de empleadores, ¿no? Si el trabajador, yo he tenido casos que el trabajador ha reclamado beneficios para la otra empresa, ojo. O sea, ahí hay otro Esos problema, son otra otros problemática. riesgos. Esa es otra problemática, ¿no? Yo he tenido casos, en verdad. El trabajador estaba sentado en una mesa, por un lado firmaban las declaraciones juradas de la empresa A y por otro lado firmaba la empresa B. Y en la planilla solamente estaba en la empresa A. Después terminó peleado con el dueño de la empresa y reclamó a la empresa B beneficios laborales y ganó. Buen Ese dato. es el problema. No por tercerización, sino por un tema de estar haciendo Relación trabajos para laboral varias directa con compañías. ambas. Correcto. Relación laboral directa con ambas. No. Listo. Bueno, Germán, nos quedaríamos toda la tarde escuchando seguro. Nos hemos dado cuenta que es un tema que igual requiere probablemente un análisis específico. Hay características muy particulares de las inmobiliarias, como te has dado cuenta. A lo Sí. largo del tiempo, la inmobiliaria, además, como decían los participantes, han tenido que poner SIU de construcción porque tenían que aparecer exonerados por alcabala, o SIU de ventas para poder ganarse el 50% del IGB y ese beneficio, y diversas actividades que puedan tener y que seguro podamos recurrir a ti de manera específica. Agradecerte de verdad tu participación, agradecerte a Ama Legal y agradecer a todos los que han participado. Hemos estado con muchas preguntas y eso es muy importante e interesante. Esa es la idea de estos webinars. Y les recordamos de todas maneras que hay una encuesta al final que puedan llenar una vez que salgan del link. Sin más ni menos, damos por finalizado este webinar, nuevamente agradeciéndote, Germán. Muy Gracias a buenas ustedes. tardes. Que tengan buenas tardes. Cuídense. Este evento llegó gracias a Police Security.